jardín de tu amor. Amén, que se oiga ese aplauso. Eso es vino nuevo. Señor, danos de ese vino nuevo. Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, todos sean bienvenidos a este su programa Hablando Claro. Bueno, estamos el día de hoy, híjole, con un calorcito que quema hasta las pestañas, ¿verdad? Todos sean bienvenidos a aquellas personas que nos van a estar escuchando a través de la radio, de las diferentes plataformas como Facebook, Instagram, Roku, a través del streaming. Es un gusto y un placer, como siempre cada sábado estamos a esta hora. Echándole ganas, compartiendo palabra de Dios, siempre tratando de hacerlo ameno, siempre tratando de hacerlo como una mesa redonda. Ese ha sido siempre el propósito. Así que el día de hoy, bueno, le damos la bienvenida a los que están con nosotros. El de casa ya es parte desde hace mucho tiempo. Fernando Jiménez, ¿cómo estás, Fer? Bien, gracias a Dios, con algo de calor, no tanto, ya es menos aquí en la frontera. No andamos ya más que cerca de los 40, no tan no arriba de los 40 como hemos estado, ¿no? Pero no, bendito Dios y gracias a Dios aquí seguimos, ¿no? Sí, qué bueno. Y mi esposa me acompaña también el día de hoy, también ya se está incluyendo ahí con nosotros. Híjole, ¿cómo estás? Pues bien, gracias a Dios. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, como dice mi esposo, en cualquiera de las plataformas donde está Shekinah 95.1. Yo soy mala para las matemáticas, ahí disculpen. En Shekinah 95.1, y como dice Fer, pues contento de estar aquí una vez más y agradecidos con el Señor porque ya no estamos en los 40 grados, ¿verdad? Ya Dios tuvo misericordia de nosotros y ya nos vamos a portar bien para que sigan bajando un poquito las temperaturas. De perdido 1 o 2 grados más, pero se sienten. Y pues buenas tardes a todos, muy buenas tardes, y aquí estamos nuevamente un sabadito más. Así es, a través de Shekinah 95.1, señal con poder, y estamos bien contentos porque a pesar del calor, a pesar del cansancio, podemos darle gracias a Dios y decirle: Señor, estamos a tu servicio, somos servidores de Dios, y es un privilegio estar compartiendo la palabra, y sobre todo a través de este medio que a veces se nos hace así como que muy común ya llegar y hablar a través del micrófono sin saber que hay muchísima gente que nos escucha, y créalo, a veces no sabemos a cuántas personas la palabra de Dios impacta, y eso es lo que nos anima a seguir adelante, esforzándonos para bendecir a otros a través de la palabra. Así que bueno, vamos a empezar el día de hoy con el tema. Yo le había dicho a Fernando cuando le mandé el mensaje, no me acuerdo si fue más o menos, cómo vivir una vida digna del llamado de Dios. Y esto va junto con pegado, ¿no? Con ser dignos del llamamiento de Dios en nuestras vidas. Estamos hablando de un estilo de vida, Fer. Estamos hablando de un estilo de vida de un cristiano, alguien que entendió el llamado de Dios. Alguien quien entendió quién es Dios, quien le hizo el llamado, cómo vivir, cómo comportarse, hasta cómo creer, ¿no? La palabra de Dios, como a Él le agrada. Y es muy interesante este tema porque pues, es como una radiografía para el cristiano, para el creyente. Y vamos a tocar algunos temas. Siempre he hablado y he dicho muy concretamente: lo que se habla aquí en esta mesa a través de la radio, al menos en el programa Hablando Claro, no es una verdad total. Son puntos de vista desde la perspectiva bíblica, pero puede ser muy ampliada todavía. Puede ser más amplia la respuesta o el estudio más profundo, pero aquí solamente damos un estudio un poco sencillo. A veces así como que nos queremos meter en camisa de 11 varas y hablarlo muy seriamente, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Se hable de una manera muy científica o se hable de una manera muy sencilla, la palabra de Dios creo que hace el mismo efecto. Toca los corazones. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Ser dignos del llamamiento de Dios. Y yo traigo un texto bíblico que me gustó muchísimo cuando lo vi.
y es el texto de Efesios capítulo 4 versículo del 1 al 3, y con ese arrancamos, con ese apoyo. Dice el apóstol Pablo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Híjole, se podría hablar muchísimo acerca de esta porción bíblica, pero vamos a empezar con las preguntas, ¿verdad?, que siempre tratamos de hacer. ¿Qué pensamos acerca del llamado que Dios nos dio? ¿Cómo dignificar ese llamado con nuestro estilo de vida en base a la porción bíblica? Si no estamos muy claros con la porción, ¿lo puedo volver a leer o estamos bien? Déjame ver, nada más ahorita estaba viendo varias versiones. Ajá. En la TLA, que es traducción del lenguaje actual, me aclarabas ahorita. Dice: yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Ese es el uno, nada más. No incluir los otros dos. Pero Pablo es lo que hace, ¿no? Nos está rogando a vivir al llamado que hemos tenido, conforme a los que nos han llamado, que vivamos conforme a ellos y conforme al llamado que tenemos de Jesús. Así es. Sí. Nos habla de ser conscientes. A ser conscientes, y recordemos que Pablo es el único que se ha atrevido a decir, o al menos en la Biblia así lo hemos visto, de todo lo que es la Biblia: sean imitadores de mí, como yo soy de Jesucristo. ¿Te imaginas qué responsabilidad tenemos como cristianos si nos ponemos en esa postura como Pablo? Pablo tenía la autoridad y la tiene a través de la Escritura todavía, de hablarnos de esa manera. Pero qué responsabilidad, dejó también Pablo la vara muy alta, ¿no? Sí. Decir: hey, Fernando, así como me ves que me comporto, así cópiame, porque yo también me comporto como Cristo. Híjole, ahorita ya como que nadie puede decir eso, creo yo. No, y realmente, y todo esto, así como decías ahorita, si tomamos en base a que el ejemplo máximo que tenemos es Jesús. Ajá. Pero Pablo, si vemos un poco de su vida, de cómo fue el llamado y del tiempo que transcurrió, por eso es que hablamos mucho aquí seguido de un proceso que debemos de seguir, el proceso de formación y del conocimiento de la palabra de Dios. Uh-huh. Pablo, aunque era un erudito, porque la misma palabra lo dice, y él lo dice también, que él era erudito en el conocimiento de la palabra, sí, más tenía un conocimiento errado, por lo mismo que perseguía a la iglesia antes de venir a aceptar a Jesús. Cuando viene, que es encontrado en el camino a Damasco por Jesús, y que es llevado y su vista es recobrada, y que le dice el Señor: ven, porque necesito que tú seas, ¿verdad?, que tú sigas con el legado hacia los gentiles. Pero realmente después de ese tiempo, la palabra, nos dicen que transcurrieron 3 años aproximadamente en lo que él estuvo aprendiendo y siendo nuevamente adoctrinado a través de lo que Jesús realmente quería hacer a través de su vida. Entonces ese es el cambio que Dios pide en nosotros también, ¿no? Primero ser adoctrinados, dejarnos adoctrinar, venir al conocimiento de Él, para después salir y poder compartir esas buenas nuevas con la verdad y con poder y con justicia, como lo hacía Pablo. Con una autoridad bastante grande. Sí. Con una autoridad, con un conocimiento. Es importante, y como dice Fernando, ¿va? Entonces él fue adoctrinado, él fue instruido, él tuvo su mentor. Cosa que hace poco nosotros preguntamos a unas personas cuál es su llamado, no lo sabían. ¿Por qué? Porque no han sido instruidos, y es lo que está sucediendo ahorita en la actualidad. Mucha gente no lleva esa vida digna delante del Señor, porque no entiende cuál es su llamado, porque no ha sido instruida, no ha sido enseñada en la palabra. Hablas del ejemplo de Pablo, y por eso él se atrevió a decir: imítenme a mí como yo imito al Señor, ¿verdad? Porque él conoció al Señor, entonces se enamoró de él,
fue instruido de Él, se dejó llevar por el Señor, fue instruido por el Señor para servir, para llevar a cabo ese propósito por el cual Dios lo rescató. Entonces, desde el momento que nosotros como cristianos fuimos rescatados por el Señor, fuimos salvados, nos dio una nueva vida, dice que ya somos nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que buscar, que entender, que aprender. Ayúdenme si es necesario, ¿cuál es mi llamado? Un discipulado, ¿verdad? Muchos de nosotros crecimos rápido en el Evangelio porque tuvimos esa enseñanza y tuvimos esos mentores y fuimos privilegiados. Entonces aquí es muy importante, como dice el pasaje que acaban de leer, tenemos que entender cuál es el llamado, y eso lo podemos entender metiéndonos en la palabra del Señor, conociendo al Señor. Y ahorita en la actualidad eso no está sucediendo a lo contrario de la iglesia primitiva. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? Salían, andaban con la palabra, llevando la palabra, había señales, prodigios, había maravillas, como dice en la canción, ¿verdad? El reino de los cielos se acercó, ¿verdad? Los visitó, ¿verdad? Enfermos sanados, todos, o sea, restaurados, cosas así sucedieron, porque en la iglesia primitiva ese fue su éxito, porque ellos vivían lo que creían, fueron instruidos, fueron enseñados a los pies de Jesús, pero ahora nos ha dejado la palabra y nos ha dejado grandes hombres y mujeres de Dios, los cuales pueden enseñarnos, o inclusive si somos considerados, nosotros podemos enseñar a alguien más. Y yo tengo un apunte muy bonito que me gustó, que dice que la palabra digno es una palabra que se usaba en el antiguo griego, y era para referirse a una balanza bien equilibrada. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si nuestro llamado es alto, nuestra manera de vivir debe estar equilibrada al llamado. Y como mucha gente no entiende todo esto, pues no vive una vida digna del llamado de Dios. Conocen la Biblia, pero no se meten en ella, no nos metemos a vivirla. Y eso marcó una diferencia entre la iglesia primitiva a la iglesia actual, porque la iglesia actual se ha enfocado en la gracia, en el evangelio, en tantas cosas, pero no en el llamado de cada congregante, de cada oveja. Entonces estamos hablando de que la palabra digno es ser equilibrado, y eso repercute en estar diciendo que tenemos que ser congruentes. Esa es la palabra, congruentes. Debemos tener congruencia en lo que decimos, que creemos y en cómo vivimos, ¿no? O sea, para dignificar el llamado de Dios, tenemos que vivir lo que Dios dice en su palabra. Eso es parte de lo que abarca todo esto. Y bueno, fuimos llamados a vivir una vida digna, equilibrada, congruente. Pero también en esta porción bíblica que vimos acerca de Efesios capítulo 4, del 1 al 3, hay palabras claves como humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, amor. Y vemos que en este versículo podemos lanzar así como que hay una meta clara, ¿no? En el versículo acerca de una conducta de dignificar el llamado de Dios, y es la unidad del Espíritu. Habla también de la unidad del Espíritu al final. Y luego, ¿a través de qué? A través del vínculo de la paz. Entonces, por eso les digo que podemos abarcar muchísimo en este versículo, pero son cosas que tenemos que ir agarrando, por ejemplo, para tratar de reflejar ese llamado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque no somos los mismos. Siempre hemos hablado que Dios escogió lo vil y lo menospreciado para usarlo. Eso es lo que siempre hemos dicho. Entonces, al estar hablando de vivir una vida digna conforme al llamado de Dios, es estar viendo a Jesucristo como el ejemplo a seguir, como lo decías hace rato, Fer, como Pablo lo describió más claro, ¿no? Cuando dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, y solamente tenemos que empaparnos de este tipo de características como la humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia y sobre todo el amor, que ahí tú eres un experto en hablar del amor. Pero empecemos con que tenemos que llenarnos de humildad para dignificar. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos llenos de humildad?
Creo que eso es algo que se aprende cada día, porque cada día, en cada aspecto de nuestra vida, puede salir ese viejo hombre y salir a relucir, ¿no? Ese viejo hombre. Si no identificamos, si no somos, por ejemplo, si no aplicamos lo que dice la palabra, pronto para oír, tardo para airarme, ¿sí? O sea, tenemos que aplicarla, o sea, no hay otra, ¿no? Porque si no escucho, pero sí me airo o me enojo, o sea, ¿de qué estoy demostrando? O sea, estoy demostrando que no hay aún ni humildad en mi vida, y estoy demostrando que no he aprendido a escuchar antes de responder. Así es. Sí. Entonces es algo que debemos de estar trabajando día con día. Por eso la importancia de esto que estamos viendo, por ejemplo, el día de hoy, de conocer, como decía Cristi, ¿a qué hemos sido llamados? A imitar a Jesús, a crecer a la estatura del varón perfecto. Pero a veces nos falta ese conocimiento o esa enseñanza de cómo debemos de comportarnos a través del caminar de nuestra vida. O sea, sí, porque a veces no nos sentimos redarguidos de tal o cual cosa que hacemos. Y eso es algo que tenemos que estar siempre. Por eso la importancia de la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida, de permitírselo. Exacto. Sí, porque la podemos tener, pero si no se lo permitimos en ciertas áreas, el Espíritu Santo no va a interceder y no nos va a llamar. Entonces necesitamos hacer eso cada día, ¿va? Aprender cada día, seguir el caminar, seguir el llamado que tenemos cada uno de nosotros, que a final de cuentas es compartir el Evangelio, compartir eso y ser ejemplo a los demás, ser esa luz a la que nos ha llamado el Señor ser. Y no somos nosotros, sino ser ese reflejo realmente. O sea, qué tan empañados o qué tan sucios estamos para poder reflejar la luz. Sí, el día de hoy, no sé si tengo un comentario. No estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero el termómetro de cómo está nuestra relación con el Señor, qué tanto estamos metidos en la palabra, en la oración, en permitir al Espíritu Santo que siga trabajando en nosotros, se nota en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir nos vamos a dar cuenta qué tan apegados estamos a parecernos a Jesús, cuál tan grande o tan pequeño es nuestro anhelo por parecernos como Jesús, para imitarlo como lo hizo Pablo. Sí, qué difícil es. Yo el día de hoy les platiqué antes de entrar al aire que yo trabajé el día de hoy y créanme lo que es un ambiente pesado. Los que trabajan en la industria maquiladora saben de lo que hablo, es un ambiente muy pesado. Y nos tocó ir a tiempo extra y híjole, es sumamente difícil, y estando yo como eso de mediodía ya pues cansadón, ¿no? Ya por el trajín del día, me puse a ver mi teléfono y me topo en una de mis fotos que tengo guardadas un pensamiento muy interesante, y hablando precisamente de todo lo que representa ser y cómo dignificar el llamado de Dios en nuestra vida y ser esa luz y esa sal que tanto pregonamos y tanto hablamos. Y me topo con esto que dice: una persona dirigida por Dios marca la diferencia donde quiera que llega. No negocie con el enemigo, sino que eche mano de lo que Dios ha puesto en usted. Es algo que me retumbó la cabeza y dije, wow, en serio que es sumamente complicado a veces navegar con el sistema del mundo, pero tienes que estar bien firme. No puedes negociar absolutamente, no puedes hacer una tregua, porque ya no somos nosotros. Ese es el asunto, ya no somos nosotros. Y una de las formas de lo cual podemos hacer es mostrar el amor de Dios a través de una manera humilde de ser, obviamente quitando esa arrogancia y esa que a muchos nos ha acarreado problemas de nuestra vida, que a veces decimos, híjole, ya la gente está pensando que yo soy orgulloso o algo, simplemente con verte, ¿no? Entonces es delicado, porque no quiero que me vean así. Yo quiero que me vean desde la manera como Cristo me ha enseñado y me ha puesto en un lugar privilegiado como su hijo, y todos los cristianos debemos de decir lo mismo, somos hijos de Dios. Y que esa humildad se muestre, ¿no? Que se muestre un poquito, porque a veces es muy triste que nos hablan y oye, Jared, y en lugar de decir, perdón, mande, o me hablabas o algo,
volteas así como que, ¿qué pasó? ¡Ay, jole! No, nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestra actitud, porque en todo lo que hagamos, dice, lo hagamos para Dios. Otra de las cosas es ser manso, la mansedumbre. ¿Quién quiere hablar acerca de la mansedumbre? La mansa. Es algo muy difícil a veces de ser mansos, pero sí se puede. Sí se puede. Antes de conocer al Señor, yo, si no me equivoco, antes, a lo mejor lo apliqué después también, les decía a mis hijos, aprendan a contestar con guante blanco. Cuando recibes una ofensa, cuando hay una opresión, una presión, perdón, cuando hay una molestia, no contestes conforme se merece la persona. Dale guante blanco, con respeto, lo que es, y listo, sin enojarte. Como yo te dijo Fernando, aquí dice la palabra, tardos para enojarte. Tardos. Prontos para oír. Y prontos para oír, Y de sí. hecho Proverbios Ajá. dice, ¿no? La blanda respuesta aplaca la ira, ¿no? Esa se la digo mucho a una persona que amo demasiado. La blanda respuesta calma la ira. Para pelear se necesitan dos. Entonces, tenemos que A mí no me lo decir, dice, ok, no creen. no está en casa, no está en el hogar, ¿eh? Sí, pero la amo mucho, entonces siempre le digo eso. Entonces, sí se puede, aunque a veces te tachen de tonto, de tonta, de dejado, de no saber defenderse. Sí sabemos defendernos, cristianos, no cristianos, sabemos defendernos, pero siempre es, el Espíritu Santo está contigo ahí, 24/7. Que lo dejemos trabajar en nosotros, esa es otra cosa. Pero siempre está ahí y la palabra es muy clara, no lo pongamos triste. Entonces podemos ser mansos en cualquier situación que estemos. El lunes tuve un pequeño accidente ahí con el carro, me pegaron y el Señor, tú tuviste la culpa. No, Señor, yo firme, pero no le falté respeto, no me enojé, le dije, no, tú me pegaste, tú te metiste. Y ya estuvimos ahí dialogando y se fue y me quedé así, tranquila. Sigue haciendo mis diligencias, Señor. Yo iba diciendo, Señor, qué bien que a pesar de esto que me fue algo pequeño, gracias a Dios que me hizo en el carro, pues yo iba con una tranquilidad y seguí manejando a donde yo tenía que moverme. Todo el lunes fue de andarme moviendo, andar de un lado para otro lado, pero me sentía tranquila dentro de mí porque reaccioné bien, firme, con respeto con la persona y sigue haciendo mis cosas sintiéndome de que yo no tuve la culpa. Te sientes muy bien cuando haces esas cosas correctas, aún en momentos tan difíciles. Entonces sí podemos tener esa mansedumbre, y vuelvo a decir lo mismo, eso se refleja en tu relación íntima con el Señor. Ahí ese es el termómetro, ¿verdad? Porque mira lo que nos dice, tengo aquí una nota que nos dice Pedro nos dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y en la versión Reina Valera nos dice, por tanto, hermanos, procuren hacer firme su llamado y elección, porque practicando estas cosas no tropezarán jamás. Entonces, entre más estemos conectados con el Señor, entre más estemos en la oración, entre más estemos en la lectura bíblica y en otros libros o programas, lo que tú quieras, más vamos a menguar nosotros y más va a crecer Cristo dentro de nosotros. Y esa es la clave. Entonces, ahí es donde empieza a trabajar y a poner en práctica ese llamado que Él nos ha dado, porque nos llamó, nos salvó, nos llamó para servirlo y a llevar a cabo esa comisión. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Y muchas veces vamos a hacer eso callados, con nuestro temple, con nuestra manera de conducirnos. Algo tiene, yo quiero eso, algo tiene. Entonces, eso es bien importante, saber cuál es nuestro llamado. Sí, definitivamente. Fuimos llamados a vivir una vida digna. En Filipenses capítulo 1 versículo 27, Pablo llama a los cristianos a vivir este tipo de vida. Dice lo siguiente: solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda escuchar de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Es interesante cómo Pablo hace y marca y hace mucho énfasis en estar diciendo, hey, ¿saben una cosa? Ustedes fueron llamados a algo bien alto, al evangelio de Cristo.
O sea, las buenas noticias que cambian la vida de una persona, las buenas noticias de la persona que dividió la historia. O sea, la partió el antes y el después de Cristo. No fue cualquier persona, fue el Hijo del Creador. Entonces, y hablamos de la Trinidad y es Dios mismo, etc. Hasta entramos a más detalles, pero debemos de pensar en eso. Fuimos llamados a vivir una vida equilibrada, una vida congruente a través del Evangelio de Jesús. Ustedes fueron llamados a algo poderoso, sagrado, santo. Menos que eso no podemos vivir. Ajá. Fíjate lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios 4, 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ajá. Tenía la autoridad. Sí. Porque también la palabra es para exhortar. Ajá. ¿Qué es eso? Ya no se usa. Ya no se usa, ¿no? Pero aquí dice, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que deseamos, no? ¿Que venga con vara o que venga con amor y con espíritu de mansedumbre? sí, el otra vez escuchaba, la vez pasada creo que les dije, ¿no? Nombré esto, que escuché a una persona que decía a través de un mensaje, de uno de los comentarios que estaban haciendo en una publicación, que decía que el predicar duro, el predicar fuerte, la Biblia, ya estaba pasado de moda. Que ahora es más tranquilo. Discúlpeme la persona esa que puso, pero yo no estoy de acuerdo. La palabra es la palabra, porque el pecado sigue siendo el pecado. Ese es el problema. Y si no se trata como debe de ser, ahí es donde entramos en asuntos. Y se puede decir con mansedumbre, se puede decir con tranquilidad, en amor y con paciencia, pero la verdad se tiene que decir, y la verdad es la verdad. Entonces, quien se va a molestar pues es la gente que no vive conforme a la palabra. Ese es el asunto. Y la gente Es que en los últimos años la iglesia ha estado haciendo algo diferente a la iglesia primitiva. La iglesia actual se ha enfocado más en la gracia del evangelio, en las bendiciones, hasta el materialismo, en todas esas cosas que son irrelevantes, que son secundarias, sí. Pero no ha entendido que Dios nos salvó para vivir de una manera digna, digna del evangelio, y nos ha llamado a eso precisamente. No nos llamó a tener en abundancia, no nos llamó a ser prósperos. Eso es secundario. Si lo es, eso es secundario, pero ahora todo es la gracia, y por la gracia ya no podemos exhortar. Ya no podemos llamar a alguien y decir, oye, hermano, creo que andas mal, creo que estás fallando, mira, estás ofendiendo al Señor. ¿Y a ti qué? Tú no eres santo, tú también tienes algo que tacharte, ¿verdad? Entonces, creo que esto viene desde arriba. Alguien dijo, pues ya dejen de atacar a la iglesia, ¿verdad? Pero no, es que esta es una realidad que estamos viviendo en la actualidad. Por eso la gente está perdida. Mucho creyente está perdido en que, pues no sé cuál es mi llamado, cuando ya tienes 5 o 10 años, inclusive en el evangelio. ¿Por qué? Porque no fue enseñado con las bases, con lo esencial. No, y aparte pues ya debería de haber pensado, con todo lo que sé, dónde lo tengo que vaciar. Exacto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi llamado para hacer las cosas? Entonces, ¿qué implica vivir una vida digna? Implica comportarse como un verdadero creyente. Quienes conocen, número 1, conocen su llamamiento y lo ejercen. Mateo 28, 19 y 20, que todo el mundo no lo sabemos. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice que les enseñen todas las cosas, todas. No nada más algunas que quieran escuchar, todas las cosas. Y su función es exactamente eso, conocer el llamado y lo ejercen. ¿Cuál es nuestro llamado? Ir y predicar el evangelio. Cuando entendemos eso, vas a utilizar cualquier medio, sea el micrófono, sea tu teléfono celular a través de Facebook y hagas un en vivo. No eres un pastor, no eres un líder de la iglesia, pero tienes a la mano herramientas que tú puedes utilizar para hablarles a otros de Cristo. Pon spots ahí, fotos, pon un mensaje en tu página, que la gente sepa que tú eres cristiano y que les estás dando una palabra de aliento, de vida. No precisamente de que arrepiéntete, no, pero sí puedes decirles, ¿sabes una cosa? Dios te ama, etc. Hay muchísimas imágenes.
Entonces, es parte de nuestra función como cristianos, como el llamado que Dios nos ha dado, predicar el Evangelio, que es la base. O a cuántos cuando les cuesta o nos cuesta compartir contenido de este tipo, ¿no? Ajá. Exactamente. Sí. O sea, ahorita vimos los reels en los teléfonos que te llegan ahí, de repente y te entretienes con los graciosos, pero de repente entra uno que trae contenido bíblico o trae un tema y sinceramente si lo ves, o sea, le damos like, ¿verdad? Le damos like, pero no lo compartimos. O no lo lees completo. O no lo ves completo porque, no, es, ya Ya me lo sé. ya me lo sé. Y realmente, o sea, es eso, ¿no? O sea, que cómo estamos viviendo. Porque si nos cuesta realmente poner atención a ese tipo de detalles así, y si lo ves, y el día que le toque, y si no, pues lo puedes revisar en tu teléfono, ¿no? Cuando veas uno, checa que realmente una cuarta parte de las personas que lo ven lo comparten. Una cuarta a una tercera parte de las personas que lo ven lo comparten. Exactamente. Sí, es que fuimos llamados a salvación y a servir. Y esa debe ser nuestra razón de existir. Debe de girar alrededor de Dios. Porque somos de Dios. Sí. Somos de Él y somos para Él. Entonces, todo lo que concierne a Dios nos debe de importar a nosotros. Dijo el pasaje que dijo Pablo: ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo para el Hijo de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Y más que aprender, vivirlo. Busquemos imitar a la iglesia primitiva. Regresemos al principio. Sí, es que hemos recibido, como decías ahorita hace rato, Cristi, perdón por la interrupción, la doctrina que estamos recibiendo. Recibimos una doctrina primero de ¿cómo le llaman? De la que es bendición y es todo eso. De la prosperidad. De prosperidad, ¿no? Y dentro de esa doctrina nos dieron 5 pasos, dizque, para esto, ¿no? Que primero es Dios, después nuestra esposa, nuestra familia, nuestro trabajo y nuestro ministerio. Pero no nos enseñan también que Dios es Dios, ahí debe ser primero, pero también Dios debe estar en nuestra relación con nuestra esposa. Exacto. Dios debe estar en nuestra relación con nuestros hijos. Dios debe estar en nuestro trabajo también. Y Dios debe estar en nuestro ministerio. O sea, eso no nos lo enseñan. ¿Sí? En la de la prosperidad no nos dicen buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. No nos lo enseñan de esa forma. Nos dicen, tú eres digno, el Señor desea que tú seas próspero, el Señor desea que tú tengas. Sí, pero también en Proverbios nos dice que las riquezas habidas no las podemos tener en un instante, porque no las vamos no tanto que las vayamos a atesorar, sino que debemos de ser fieles y todo tiene un proceso. Ajá. Porque si Dios nos entrega unas riquezas de un día para otro, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Habrá personas que tal vez no se pierdan, pero otras sí se van a perder. Cierto. ¿Sí? Entonces no tenemos un corazón preparado para recibir ese tipo de bendición, podemos decir, ¿no? Y nos equivocamos y cometemos errores, nos dejamos llevar por el mundo y creemos que son bendiciones de Dios y no. O sea, no, debemos de tener esa inteligencia, de hacer ese alto en el camino y de realmente preguntarle a Dios y darnos ese tiempo de preguntarle si realmente la decisión que vamos a tomar proviene de Él o no. Pero no, todo en este mundo también que todo lo queremos tan rápido como lo del microondas, ¿no? De ir a calentar en 2-3 minutos y ya está caliente la comida. Y no, o sea, no le damos ese tiempo a Dios realmente. O venimos y exponemos nuestra oración, pero no mantenemos un tiempo de quietud para esperar una respuesta. Es una oración micro. Rápida. Sí, mira el pasaje completo que estaba diciendo ahorita en Romanos 14. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cuando entendemos este pasaje, créeme, pasa al segundo plano nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros nietos, se los ponemos al Señor. ¿Cuánto más las cosas materiales? Son secundarias, ¿sí? Entonces, cuando llevamos a cabo este pasaje, decimos, Señor, cada día que despertamos debería de ser nuestra oración, Señor, gracias porque me has dado un nuevo día
¿qué quieres que haga? ¿Cómo te voy a honrar este día? Permíteme, enséñame, muéstrame. ¿Cómo te voy a honrar este día? Porque empezamos, ay, qué calor. Ahorita yo he aprendido estos días una lección muy buena con este calorcito. Lo he aprendido, Señor, gracias. Yo quiero salir aprobada cuando regresa a la normalidad. Todo esto que el problema que hubo en la electricidad en nuestra casa, que cuando todo vuelva a la normalidad, diga, Señor, ¿qué aprendiste? Que salga aprobada, ¿qué aprendiste? Señor, tú estás en medio de todo. Tranquilidad, paciencia, mansedumbre. Y para adelante. Seguir glorificando al Señor, seguir glorificándolo porque es un nuevo día. Entonces, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor, somos para el Señor, Él es nuestro dueño, vaya. Acaba rápido ya. Es nuestro dueño. Y se nos olvida. Sí. Ok, en parte de las implicaciones de vivir una vida digna, ya lo vimos, que es conocer el llamado que Dios nos ha dado y lo ejercen. La otra es, se saben llamados a vivir en santidad y así viven. Dice 1 de Pedro 1:15, antes bien, así como aquel que los llamó es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Es un llamado de parte de Dios, de hecho es una orden. Otra de las cosas es de que, aquí aguas, aman a sus hermanos. Colosenses 3:14, pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí sí necesito tu punto de vista porque habla del amor. Habla de que como tú eres el experto del amor. Hay que amar a los demás. Aquí es necesario estar unidos. Dice que es una perfección en esa unidad, pero solamente a través del amor. El amor de Dios hacia mi hermano. Dice amar a sus hermanos. Es otra de las cosas que van íntimamente unidas a estar siendo puestas en nuestro llamado como parte esencial en cada persona, con cada creyente. Entonces es interesante ver que diga amar a sus hermanos es parte importante como es el ser y honrar el llamado que Dios ha dado a cada uno. El amor. El amor. Es que es algo que no hemos aprendido a amar a los demás como Dios nos ama. A vernos como Dios nos ama, con defectos y virtudes. El amor de Dios está ahí. La palabra dice que el amor nunca deja de ser. Y que es paciente, que es tolerante, y que sigue y dice, no busca lo suyo propio, ¿sí? Sino que busca el bienestar de la otra persona, ¿no? O del grupo de personas. Entonces es algo que debemos de aprender, ¿no? O sea, por encima de lo que yo me amo, entonces Dios nos dice, ok, ámate tú, pero como tú te amas, ama a tu prójimo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? O sea, si yo me amo, debo amar a mi prójimo. O a mi próximo, ¿no? Entonces, es algo que debemos de aprender, ¿no? Es algo que debemos lejos de la enemistad, que podemos recobrarla cuando sí podemos tener diferencias, pero después de eso podemos seguir siendo tan amigos como lo somos, ¿no? Llegado y aclarado el punto. Pero a veces brota el orgullo, a veces brota todo lo demás, ¿no? Todo lo que aún tenemos en nuestro corazón. Y ese es algo en lo que debemos de tener cuidado. Si somos maduros en la fe, es algo en lo que debemos de tener cuidado nosotros, ¿no? Los que somos maduros en la fe, o los que creemos que somos maduros en la fe. Porque podemos darle rienda a lo que sale de nuestra boca. Pero ¿cuánto daño vamos a hacer? Y como dice una vez lanzada la piedra, ya para que la detengas es muy difícil, ¿sí? Entonces ese es algo que debemos de aprender, ¿no? Lo que veíamos de la mansedumbre, la humildad y todo lo que estamos viendo ahorita, es algo que debemos de aprender y que el Señor nos lo muestra en su forma en el tiempo que estuvo en la Biblia y los pasajes que tenemos de Él aquí. Pero Pablo no nos hace más, o sea, porque a Pablo entró y iba a predicar en un pueblo, no recuerdo cuál es, lo sacan del pueblo, lo apedrean. Lo dejan como muerto. Sí. Lo dejan, el espíritu lo vuelve a levantar. Yo pienso que cayó muerto, no dice ahí, pero el espíritu lo vuelve a levantar, se sacude y vuelve a entrar a predicarles nuevamente el Señor. Así es. Entonces, Pablo, que si lo vemos en lo anterior, antes de convertirse, o sea, tenía su carácter. Igual que todos nosotros tenemos nuestro carácter antes de venir a Jesús, pero ese carácter debe ser moldeado conforme a la imagen del Hijo de Dios.
Es algo que debemos de aprender, y no se aprende en un abrir y cerrar de ojos. Proceso. Porque eso es un proceso que debemos de llegar. Algunos, como decías ahorita al inicio, nos va a costar menos trabajo porque realmente, ok, Señor, entiendo que de esto lo debo rendir a tus pies y aquí está. Y otros decimos, no, Señor, no, todavía no. No, aquí en esta área no te metas. Entonces, eso es por lo que nos tardamos. Porque no permitimos que Dios trabaje como Él desea trabajar. ¿Sí? Veíamos la semana pasada lo del alfarero. O sea, imagínate el barro diciéndole, no, por ese lado no, espérate. Pues, ¿cómo va a quedar la vasija? Así es. Deforme. Deforme. Entonces, debemos de aprender eso, ¿verdad? Vemos esa analogía de la vasija. Y es algo que es un proceso que debemos de llevar, ¿sí? Y debemos de entender, y sabemos que en la humildad no hablamos de ser pobres, no, sino de ser humildes, de ser mansos. Debemos de entender eso, que debemos de reflejar la imagen y el carácter de Jesucristo. Dios nos dice, ¿me amas? Sí. Guarda mis mandamientos. Y dice, quiero que me ames, pero que el amor que tú tienes, fíjate, hasta ese grado, y a veces no lo entendemos, que el amor que tú tienes por tu esposa parezca odio cuando te hables tú de mí. ¿Qué nivel? O sea, ¿qué nivel te está estableciendo Dios? ¿Qué nivel está estableciendo, no? Que ¿por qué a veces vemos a los discípulos cuando, ven, sígueme? Así lo dice en la palabra, nada más, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué otras cosas sucedieron en el entorno? Pero eso Jesús les dijo, ven y sígueme. Y ellos dejaron lo que dejaron. O sea, Pedro, Santiago, Juan, todo lo que dejaron, ¿no? Mateo, todo lo que dejaron, por seguir al Señor. Y a veces ve uno así y dice, caray, sabemos que Jesús tenía 30 años. El único que era mayor a lo mejor o contemporáneo de su edad era Pedro. Todos los demás a lo mejor tenían unos años más joven que el maestro. Y en las pinturas que vemos nos los marcan como más grandes, ¿no? Pero realmente no es así. Si lo vemos, y si vemos lo que es en lo contemporáneo de ese tiempo, o sea, porque estaban sujetos aún a sus padres, y para estar sujetos a sus padres tienen que tener menos de 30 años. Y la vida en ese era después de los 30, ya te podías casar, ya te podías hacer. O sea, es algo que debemos de ver eso, ¿verdad? Cómo en ellos, aún estando sujetos a sus padres, se sujetaron al maestro también. Y por eso Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Exacto. Definitivamente así. Así que más claro ni el agua, y si no, pues lo explicamos. Si alguien me quiere seguir, dígase a sí mismo, al decir, la cruz la cargo, me declaro muerto a mí mismo, pero vivo para Cristo. O sea, ya mis deleites ya quedan fuera, son la orden de Dios. Y hace rato estamos hablando de amor y lo extendemos. Mucha gente puede decir, pero ¿cómo amo yo más a Dios? Pregunta nada más los que están casados, o los que tienen alguna relación y están enamorados, ¿cómo cuando se casaron, cómo llegaron a enamorarse de su pareja? Tuvo que pasar tiempo, pero en relación con la persona. Así es. Convivieron con ella mucho tiempo, a tal grado que el simple gusto creció el amor, y que se casaron con la persona y viven ya ahorita en matrimonio de 10, 15, 20, 30 años y siguen diciendo, yo amo a mi esposa o amo a mi esposo. Es solamente a través de la relación. Entonces, sí, lo mismo con Dios. Y el Señor toma mucho la analogía también del matrimonio, porque en el matrimonio es un morir a mí mismo. Así es. Para poder agradar a la otra persona. Por eso es que él toma mucho la analogía del matrimonio y vemos eso, ¿no? Si yo no muero a mi egoísmo, no puedo hacer feliz a la otra persona. Exacto. Porque primero voy a estar yo. Y eso en el Señor ya no es. Y no debe ser. Debe estar primero el dar nuestra vida por nuestro cónyuge, ¿no? Y en este caso el Señor nos muestra, yo di la vida por ustedes. Pongo mi vida por ustedes, dice. Y la puedo volver a poner. Pero dice el Señor también que ya no es necesario porque ya el sacrificio ya se hizo una sola vez, ¿sí? Y de ahí viene la justificación. Exactamente. En nuestro llamado que tuvimos desde un principio es un llamado directo a una comunión con Jesús. Y lo dice 1 Corintios, si no me equivoco, 1 Corintios 1,
capítulo 1, versículo 9, dice: fiel es Dios por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Para eso fuimos llamados, para tener esa comunión, porque dice que Él es la vida, Él es el pan, es la verdad, Él es el camino. Entonces, es una experiencia sobrenatural el estar pensando que nosotros fuimos llamados para tener ese tipo de relación con Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra. Exacto. ¿Te Entonces, imaginas quien pagó un precio tan alto por nuestra salvación, por nuestra reconciliación con el Padre, como para mantenernos apartados de Él, ignorándolo? Pues no. Siendo de la secreta, decimos. Exacto. Si ustedes se avergüenzan de mí, yo me avergonzaré de ustedes, dice. Aguas. Aguas. Sí. Entonces, hablando de eso, el otro punto de lo cual estamos hablando de lo que implica vivir una vida digna, vimos lo que era conocer su llamado y ejercerlo. La gente que tiene eso se saben llamados a vivir en santidad y así viven, aman a sus hermanos, y otro de los puntos es dar testimonio. Eso es otra de las cosas. Juan capítulo 15, versículo 26 y 27 dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo, aquel que tenga el Espíritu Santo, va a dar testimonio de que realmente Jesús es su Señor. Hay otro pasaje que dice: por sus frutos los conocerás. Serán conocidos. Por sus frutos. Entonces, ¿qué frutos estamos dando? Y aquí habla de frutos no tanto de salvar almas, o sea, sí, porque somos llamados al ministerio de la reconciliación, pero al fruto que se refiere es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y lo estábamos viendo ahorita, sobre todo amor. Fernando. Entonces, esa es una de las cosas, dar testimonio, ¿no?, de que realmente somos seguidores o discípulos de Jesús, porque a veces, como dijo Fernando al principio, de la abundancia del corazón habla la boca, y muchos hablamos cosas medio raras de pronto. Entonces no tenemos al Espíritu Santo. Exacto, porque como dice en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo damos testimonio del Señor, del Espíritu Santo? Pues a través de nuestra manera de ser. O sea, quizás sí lo tenemos, porque ahí empezaríamos a entrar en un detalle medio raro, pero sí lo tenemos, pero lo entristecemos. Exacto. Por eso dice que lo entristecemos, porque con nuestro estilo de vida, bueno, al Espíritu Santo lo hacemos menos, lo despreciamos hasta cierto punto, porque empezamos a tener esa forma grotesca de hablar de pronto, de conducirnos, o de ser piedra de tropiezo para otros, para que vayan a creer en el Evangelio, en lugar de tener un buen testimonio. Entonces tengamos cuidado de eso, y eso con mucho respeto y amor se los digo. Todo aquel que diga soy cristiano, por favor, aprenda a vivir una vida digna de su llamado. Y si no sabe eso, bueno, aquí estamos hablando acerca del tema, y si no, bueno, busquen la palabra de Dios. Hay muchos estudios que podemos tomar, busquen obviamente autores confiables, como John MacArthur, Miguel Núñez, Sujel Michelén, etcétera, etcétera. Hay muchos, no puedo hablar tanto así de ellos porque no sé, para muchos quizá no les gusta, ¿verdad? Entonces yo es lo que yo escucho y lo que yo veo. Entonces, una de las cosas también interesantes que también debemos de tener es edificar la iglesia. En Efesios capítulo 4 dice: y él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor nos ha dejado una instrucción bien clara de enseñanza. Gente que será levantada y será equipada por Dios para instruir al pueblo de Dios, y que lleguen a cierta madurez del conocimiento de Dios. Entonces, no estamos llamados solamente a creer y estancarnos, sino creer y crecer, desarrollarnos
y servir en lo que Dios quiera darnos, porque también entraríamos en el punto de los dones, Fernando. El punto para edificar la iglesia no solamente son los líderes, pastores, etcétera, sino que también son los dones que Dios da a la misma iglesia. Sí, de hecho en Efesios 4:12 dice que ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Exacto. ¿Qué puso en el 11? En el anterior dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Entonces ahí viene la otra instrucción. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Con artimañas, dice la Reina Valera. Esta es de la Nueva Traducción Viviente. Entonces es algo que pero si como pueblo de Dios no nos prestamos para ser instruidos o no dedicamos ese tiempo para instruirnos, este conocimiento no lo vamos a adquirir. Así es. Sí. Por eso, y lo otro es lo importante de que la iglesia se prepare también, ¿no? Tanto, bueno, una iglesia, la iglesia esté preparada para poder recibir también a lo que Dios va a acercar a la iglesia. Por eso es que en programas anteriores veíamos eso, ¿no? Como iglesia o como ministerio, como iglesia, en una iglesia, pues, como ministerio, nos preparamos para tener esto, como tener maestros, tener evangelistas, tener personas que estén preparadas para capacitar primero al pueblo que está allá, y de ahí mismo seguirnos multiplicando en esas mismas personas, ¿sí? ¿Y para qué? Para estar preparados para los que vienen, seguir enseñando. Eso es parte de lo que debemos de hacer como creyentes, ¿no? Seguirnos multiplicando en más personas. Así es. Mira lo que sigue la lectura. En el versículo 15 dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo uno como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. En la versión Reina Valera dice para ser edificados en amor. En amor. Sí, seguir. O sea, tenemos que estar conscientes y con los pies puestos sobre la tierra de que sí se puede vivir una vida digna del llamado de Dios, pero nos necesitamos unos a otros. Sí. Nos necesitamos porque somos miembros. No podemos estar separados. Es que yo soy de esta congregación, es que yo soy de es que yo soy X, Z, Y, lo que es. No, somos parte del cuerpo de Cristo. Somos seres humanos que no merecíamos la gracia, no merecíamos la salvación, no merecemos su amor, su fidelidad, pero Él nos lo ha dado, nos lo ha regalado. Jesús murió por muchos, ¿verdad? Entonces, seamos de esos muchos y busquemos esa unidad y esa edificación unos con otros. Y sí se puede respetando nuestras maneras de pensar a veces y ayudándonos en la medida que se pueda en amor y no en separación, porque no vamos a lograr nada. Si estamos separados no vamos a vivir una vida digna del llamado de Dios, que es servirlo, glorificarlo, exaltarlo y predicar las buenas nuevas, sino tenemos que estar unidos en amor y crecer para aquel que nos llamó, para Jesucristo, y vamos a ir caminando y pareciéndonos más a Él cada día más y más. ¿Por qué? Porque ya no estamos solos, nos necesitamos todos unos a otros. Yo necesito de mi esposo, pero también puedo necesitar algo de Fer como el amor, siendo el hombre, siendo yo mujer, que supone que las mujeres somos más corazón. A lo mejor yo puedo aprender aquí
algo más de Él en esa área del amor. ¿Sí? Entonces es bien importante vivir la palabra, no aprender la palabra, no conocer Biblia, sino vivirla. Si conocemos 2 versículos, vivamos esos 2 versículos. Si conocemos un capítulo, vivamos ese capítulo, que es lo que Dios nos exhorta, y que digamos, Señor, valió la pena que hubieras muerto por mí, porque nadie lo mató, como mucha gente lo cree, es que lo crucificaron. No, Él se entregó por amor a mí. Entonces, que ya ahora Él murió para que yo viva, entonces ahora yo vivo para que yo muero, para que Él viva en mí. Tenemos que estar conscientes de que necesitamos crecer en esta área y poder alcanzar esa vida digna que Él quiere que tengamos. Así es. En la porción bíblica de Efesios del capítulo 4 podemos sacar algunas palabras que ya habíamos visto desde el principio y empezamos a verlas como la humildad, la mansedumbre, etcétera, etcétera. Pero lo que repercute mucho en lo que significa por ejemplo la humildad, significa me conozco y sé mis debilidades y falencias, o sea, mis debilidades y en qué áreas yo puedo estar flaqueando. En contraste con Cristo todavía me falta mucho. Esa es humildad. Saber a Cristo y decir, híjole, pues me siento indigno, ¿no? Me siento así chiquitito, ¿no? Frente a Dios somos realmente pequeños. Entonces, una de las cosas más humildes es saber que dependemos de Dios. Es una de las cosas más claras. La mansedumbre, aquel que se indigna por lo que se debe de indignar, las injusticias, los abusos, y se mantiene en calma cuando debe de estar en calma. Es parte del ser manso. La paciencia, que es otro de los puntos. Un espíritu que se mantiene firme ante los embates de la vida y por lo tanto obtiene un resultado esperado. Aquel que tiene el poder para vengarse, pero sin embargo prefiere no hacerlo. Eso es la paciencia. La otra es tolerancia, que casi no lo vimos. Es aquel que respeta, soporta actitudes y situaciones que provengan de los demás, sostenidos por el poder del amor. Eso es lo que estábamos hablando ahorita. Por eso lo leí, porque Cristi tocó el tema. Haz de cuenta que se adelantó, pero está bien. Dice, tolerancia es aquel que respeta, soporta actitudes y situaciones que provengan de los demás, sostenidos por el poder del amor. Qué difícil para muchos. Sí. Y me atoré ahí porque me pegó. No, y es que realmente, si lo vemos, mira, en el crecimiento que hemos tenido en el Señor, hemos cometido errores. Sí. Y vamos a ver a los nuevos que lleguen cometiendo los mismos errores. Sí, ahí es donde tenemos que ser tolerantes. Ahí es donde debemos de aprender a decir, ok, Paciencia. yo ya pasé por ahí. Sí. Nada más es seguir animando. Si yo no tuve quien me animara, Él sí va a tener quien lo anime. Así es. A seguir adelante, a seguir buscando del Señor. Entonces es algo que debemos de aprender nosotros, ¿no? A algunos tal vez les ha costado más porque no han tenido una instrucción de vida o no han tenido realmente un instructor. Pero los que lo hemos tenido, pues debemos de dar primeramente Dios, gracias a Dios, pero también ser ejemplo, ¿no? Si lo que alguien ya hizo conmigo, yo lo tengo que hacer con otra persona. Por eso te decía ahorita decía, debemos de multiplicarnos, que es lo que realmente el Señor quiere, ¿no? Que nos multipliquemos en otras personas. Y a final de cuentas, cada quien va a terminar haciendo su llamado, su trabajo, ¿no? Que es lo que decía ahorita en el 15 y 16. Ajá. Y el Señor es el que nos va a acomodar a que estemos cada quien en nuestro labor y en nuestro trabajo. Y lo que nos une, a final de cuentas, es el amor que tengamos hacia Él. Exacto. Sí, hay unos comentarios que me gustaría leer. De hecho, tenemos 2 pendientes de la semana pasada, ¿no? Sí. Dice Manuel Fernández, Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Seamos maduros en la fe y hacer las cosas de la mejor manera. Definitivamente sí, Manuel Fernández. Gracias por tu comentario. Dios te bendiga. Luis Martín, oren por sanidad de mi vida espiritual. Me siento mal. Ok, ahorita vamos a orar, Luis Martín. Angélica Palacios dice, ¿podrían decirme cómo me apego lo más a la palabra de Dios sin caer en fanatismo? ¿Quién le quiere contestar? Es sencillo, Angélica. Solo es cuestión de que te acerques con la persona indicada y orar mucho, ¿no? Pedirle a Dios que te dirija. Pero una de las cosas para no caer en el fanatismo, Angélica, es ver el cristianismo desde una perspectiva normal. Sí, verlo con todo lo que representa Dios.
Dios es sagrado, es santo, merece honra, merece gloria. Solo conoce la palabra de Dios, métete a la palabra de Dios, estúdiala, pero estúdiala sistemáticamente. Creo que cuando la empiezas a estudiar sistemáticamente, y me refiero a que empieces a estudiar el texto, el contexto, que empieces a conocer el significado de palabras en su raíz profunda, etcétera, y vas a ampliar un panorama más completo y claro de lo que es la palabra de Dios, y que sepas lo que Dios realmente quiere decir en su palabra. El fanatismo siempre cae por las malas interpretaciones de la Escritura, así que entre más conozcas tú la Escritura para tu propio crecimiento, pero desde la forma correcta, desde la forma, es que yo le llamo la forma científica, pero es una forma de estudio más profundo, para que no te vayas por las corrientes y costumbres que tienen algunas personas que ni siquiera son prácticas bíblicas. Entonces, eso es lo importante, que te empapes de la información bíblica. Las de la semana pasada, ahorita oramos por Luis Martín, no me quites por favor la pantalla. Dice Verónica Aguilar, buenas noches, buen programa, qué bueno que hablen de la palabra de Dios tan bien explicada, felicidades, gracias. Sandra Flores, escuché alguna vez que somos lo más cercano a las 5 personas con quien más convivimos. ¿Será verdad? ¿Adoptamos cosas o no? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y uno de los mejores ejemplos es los discípulos de Jesús. Y entre ellos mismos adoptaron, yo creo que modismos de uno del otro, y así empezaron, pero de hecho hay dichos muy comunes. Dime con quién te juntas y te diré quién es. El que se junta con lobos, aullar se enseña, entonces, etcétera, etcétera. Entonces es lo correcto de juntarse con las personas indicadas. Si tus mejores amigos, tú siendo cristiano, son cristianos, qué bueno, estás bien. Pero si tus mejores amigos no son cristianos, si tú te consideras cristiano, algo anda mal por ahí. Entonces tenemos que ponernos en orden. Acuérdense que lo que dice, lo que explicó Cristi hace buen rato acerca de lo que era un digno, la palabra digno es ser equilibrado. Viene de esa etimología, equilibrado, y equilibrado es estar en Dios de una manera correcta, enseñado y dirigido por el Espíritu Santo, decir lo que crees, pero también vivir lo que crees, ser congruente con lo que dices, que sabes y vives. Entonces, Luis Martín, vamos a orar por ti. Luis Martín dice, orar por mi sanidad de mi vida espiritual, se siente mal. Se lo voy a dejar a ustedes. ¿Quién quiere orar por Luis Martín de su vida espiritual? Fernando. Bueno, Padre Santo y glorioso Dios, Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por este programa, dándote gracias por este tiempo, Señor. Sabemos, Señor, que tú lo usarás, Señor, Padre, y en esta hora, Señor, de una forma especial, ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano, Señor, Luis Martín, Señor, que puedas seguir, Señor, obrando, Señor, que puedan venir esos tiempos de refrigerio, Señor, en tu presencia, en el conocimiento de ti, Señor, que el Espíritu Santo pueda seguir, Señor, obrando en su vida, Señor, llevándolo a la plenitud, Señor, del conocimiento de la palabra, Señor, del conocimiento de Jesucristo, Señor, que pueda él, Señor, volver a sentir tu presencia, Señor, que pueda él, Señor, nuevamente, Señor, seguir cerca de ti, Señor. Sabemos que no nos apartamos, pero Señor, Él nos da esa sensación, el enemigo, Señor, que Él pueda seguir y proseguir, Señor, adelante en el llamado y en el propósito que tú tienes para su vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Luis Martín, mira, Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que nos suceden, aún todavía, la situación que estás viviendo, es usada por Dios para que busques su presencia, para que lo busques en su escritura, para que lo busques en oración y seas fortalecido. Que Dios te bendiga, Luis Martín, y a cada uno de los que mandaron un comentario. Una meta clara acerca del versículo de Efesios 4,
hablando de lo que, cómo podemos dignificar, ¿no?, nuestro llamado, es la unidad del Espíritu. Ya vamos a terminar. El apóstol continuará su epístola diciendo en los versículos siguientes lo que implica esta unidad. En la iglesia de Cristo entonces habrá: hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esto implica la unidad del Espíritu, una comunión, una común unión, una común unión en pensamiento, en sentimiento y en propósito, el medio apropiado, el vínculo de la paz. Esa es la forma como podemos estar unidos en todo lo que hemos hablado, el vínculo de la paz. Mantendremos este vínculo cuando dejemos de pensar en nosotros mismos para pensar en lo que el otro necesita. Lo haremos cuando nos dispongamos a tener este mismo sentir que tuvo el Señor, como lo dice Pablo en Filipenses. Por tanto, si algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagan por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Aquí en Filipenses nos da bien el panorama bien claro cómo debe de ser nuestra conducta como hijos de Dios. Por favor, grábenselo. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y luego nos dice en el versículo 5, y muchos nos lo conocemos hasta de memoria: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aún existía en forma de Dios, no consideró ser el igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Quédense con este versículo, por favor. Sí, lean Efesios capítulo 4, lean toda la carta a los Efesios, pero también lean Romanos, lean Gálatas, lean todos, pero quédense con esto. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 11, ahí nos explica claramente cómo debe de ser la conducta de un hijo de Dios. Así que, bueno, es que me estoy yendo recio porque son las 7:10 y nos vamos un poquito más rapidito. Fernando, un comentario acerca de todo lo que hemos hablado. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Qué puedes sacar? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Que, bueno, nuestra forma de vivir debe ser congruente, que nuestra forma de vivir debe ser conforme a lo que Dios nos ha llamado, ¿no? Y nos ha llamado a compartir el Evangelio en la manera que sea posible, ¿sí? Y ser ejemplo, ¿sí? Seguir siendo luz, seguir siendo esa sal, pero realmente en la verdad que Dios tiene, ¿no? Para que no nos topemos aquel día con que lleguemos, que nos digan: apartados de mí, hacedores de maldad, ¿no? Sino que realmente aprendamos lo que el Señor quiere y que obremos, ¿no? Que conozcamos a Jesús y que Jesús nos conozca a nosotros, para que nos dejemos ser guiados por el Espíritu Santo también, que es el que nos lleva a toda verdad. Así es. Sí. Y es algo que debemos de aprender, ¿no? Y como hijos de Dios, creo que la base está en los 10 mandamientos, para empezar. No robar, no mentir, todo eso, ¿no? Y los primeros 2, que son los de mayor peso y con los que batallamos, ¿no? De amar al Señor, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con todo nuestro corazón, mente, fuerza y todo, ¿no? Y amar a nuestro prójimo también. Entonces es algo que es un proceso que debemos de empezar a caminar todos y estar dispuestos, ¿no? A entregarlo como lo hizo Jesús, y como nos explica Pablo, que así como Él nos ha llamado, así nosotros también respondamos a ese llamado, ¿no? Si Él nos ha limpiado y nos ha perdonado, pues eso es lo que nos pide también en el Padre Nuestro, aprender a perdonar.
Ese es otro. Eso es otro. Eso es otro. Es algo tan amplio y tan... Por eso, por lo que decía ahorita nuestra hermana en el último comentario, cómo aprender a no ser fanático. Pues depende cómo veas un fanatismo, ¿no? Porque depende de la explicación que tomes. Ahorita estaba buscando, por eso estaba algo entretenido. Pero, por ejemplo, dices apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de tus creencias. Eso lo debemos de tener como cristianos. Y no es fanatismo. ¿Sí? Y es una definición de fanatismo. ¿Sí? Apasionamiento y tenacidad desmedida de la defensa de tus creencias. O sea, tú debes de saber qué es lo que eres en Dios. Y no moverte. Sí. No los tengo que defender a capa y espada. Es donde viene la vuelta del fanatismo. No tengo que a defenderlo a capa y espada. Puedo estar dialogando con una persona que no conoce de Dios o con una persona que conoce menos que yo de Dios. Y ahí es donde debemos demostrar el amor que tenemos. Todo lo que vimos ahorita es donde lo debemos de demostrar. Ser pacientes, ser tolerantes. Ok, Señor, y lo único que nos queda a nosotros es orar por la persona. Para que realmente el conocimiento de la palabra de Dios venga a esa persona. ¿Sí? Es donde se divide el fanatismo de lo que estamos haciendo. Si aplicamos lo que aprendimos el día de hoy, el fanatismo no va a llegar a nuestra vida, porque sí podemos tener ese apasionamiento y esa tenacidad del conocimiento de Dios, pero debemos de tener el amor que sobrepasa todo entendimiento, la paz que pasa, la tolerancia y todo lo que vimos hoy. O sea, eso es lo que debemos de aprender también. Así es. ¿Sí? Eso es a lo que no nos lleva a ser unos fanáticos, de querer imponer lo que nosotros creemos que es una verdad absoluta, la palabra de Dios, de quererlo imponer a la fuerza, sino que Dios obre como lo hizo en nosotros, desde adentro hacia afuera. En el amor, por la oración de otra persona o por el conocimiento que Dios depositó en nosotros. Eso es algo, y yo me extendí un poco. Pero eso es algo de lo que debemos de aprender, ¿verdad? El día de hoy es algo de lo que vimos. Sí. Ok. Cristi. Lo mismo que dijo Fer. No, yo solamente quiero dar a este pasaje. Con esto algo sencillo, termino, dice: mas ustedes, bueno, en esta versión dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. 1 Pedro 2, 9, 10, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que entender quiénes somos. Somos un pueblo escogido por Dios, somos real sacerdocio, somos nación santa, apartada, una nación apartada, un pueblo adquirido por Dios. Le costó la sangre a Jesucristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Sí, de aquellos que tuvimos, que Él tuvo misericordia de nosotros, por eso fuimos alcanzados, por su misericordia. Entonces, esa misericordia que Él tuvo para con nosotros tenemos que tenerla hacia los demás. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Recibimos perdón, recibimos salvación, ¿verdad? Recibimos un lugar, nos puso en un lugar que no merecíamos, ahora somos apartados, ¿verdad? Estamos puestos en este lugar, somos sacerdocio, somos linaje escogido, ¿verdad? Ya no somos cualquier persona, somos hijos de Dios y Él nos ama y nos cuida con ese amor incomparable. Entonces es lo mismo que nosotros debemos de hacer con los demás, como dice Fer, en amor, en amor, no hay imposición, en amor mostrar a Jesucristo. Ya entendimos que ese es el llamado, ya entendimos que cómo llevar una vida digna del llamado de Dios, ¿verdad? Entonces, apliquemos lo que estuvimos viendo hoy y sigamos nosotros mostrando a Jesucristo a través de nuestra conducta, que sea congruente lo que decimos con lo que vivimos. Que si conocemos Biblia, ahora vivamos Biblia, vivamos la palabra para que otros conozcan lo que nosotros conocemos. Alguien pagó el precio, paguemos el precio nosotros, ¿sí? Por alcanzar esas almas. Vayamos sobre esas almas en amor, con mansedumbre, con paciencia, tolerantes. Es lo que yo quiero terminar el día de hoy. Y pues gracias por permitirme estar aquí otra vez con ustedes. Sí, y incluyendo algo más, cómo el Señor nos muestra también y nos dice, ¿verdad? Porque a veces el de compartir la palabra conlleva que muchas de las veces nos van a cerrar la puerta, no nos van a entender.
o no la van a recibir. Pero Dios nos dice también, no se preocupen por eso, porque a quien están desechando es a mí, no a ustedes. Así es. Y Pablo también dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento quien lo da es el Señor. Entonces es algo en lo que debemos de dar, que no nos detenga eso. Nuestro llamado es a hablar, Sembrar. a compartir, a sembrar, ¿sí? Que no nos detenga el que, no, es que no hacen caso, no entienden, o sea, que no nos detenga eso, sino que seguir haciendo lo que tenemos que hacer, ¿sí? El Señor dijo, o sea, yo estoy cosechando cosas que otros ya sembraron. Entonces es algo que nos va a tocar cosechar. Nos va a tocar sembrar. Así es. Sí, nos va a tocar a lo mejor regar, pero el que va a dar el crecimiento va a ser el Señor. Hagamos nuestro trabajo. Y cada uno, como decía ahorita en Efesios ya el 16 creo, el que acomoda todas las cosas es el Señor. A cada uno nos da su función y todo esto empieza a fluir. Es por cuando nos llama a la unidad del vínculo perfecto, ¿no? Que es en el amor. Así es. Bueno, mi conclusión más cortita que la de ellos, ser dignos del llamamiento implica vivir una vida de santidad y amor, dando testimonio a todos los que nos rodean y ayudando a los demás en su desarrollo espiritual. ¿Cómo vivimos nuestras vidas? Sigamos los consejos del apóstol. Vivamos como a Dios le agrada. Vivamos como a Dios le agrada. Así que estamos terminando el día de hoy este programa. Gracias por aquellas personas que estuvieron escuchándonos desde el principio hasta el final, y usted que se prendió su radio o no sé qué hizo ahí su televisión y empezó a vernos a mitad del programa, no se preocupe, también Dios lo va a alcanzar a usted y lo va a bendecir muchísimo, créalo con su palabra. Gracias, nos vemos la próxima semana, igual sábado 6 p.m. en puntito, Fernando, a las 6 arrancamos. Entonces nos despedimos, gracias y bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.